El día de hoy hablaremos sobre lo que es el cerebro reptiliano. Esta es la zona más antigua evolutivamente de nuestro cerebro. Se encarga de mantener en primer lugar la supervivencia del individuo y de la especie y tiende a tener conductas instintivas y primitivas de lucha y huida y también otras acciones involuntarias. Ocupa el 5% de la masa cerebral. Para entender lo que es el cerebro reptiliano, debemos basarnos en la teoría del cerebro triúnico o triuno, la cual establece que nuestros cerebros en principio fueron como los de un reptil, pero luego a lo largo de nuestra evolución surgirían también el cerebro o sistema límbico y el neocórtex, lo que daría a tener un cerebro del tipo mamífero y humano, es decir, que el desarrollo de nuestro cerebro se dio paulatinamente a lo largo del tiempo. Pasaré a explicar estas tres partes evolutivas de nuestro cerebro. En primer lugar, y como ya se ha comentado antes, tenemos nuestro cerebro reptiliano. Añadiendo a lo anteriormente dicho, vamos a explicar sus partes, que son el tallo cerebral, los ganglios basales, el sistema reticular y el cerebelo. Y este es el que nos da esa característica de cerebro de reptil. En segundo lugar tenemos nuestro cerebro o sistema límbico, el cual funciona como un segundo filtro posterior al cerebro reptiliano. Percibe estímulos de dolor y placer y memoriza respuestas ante estos estímulos. Está compuesto por el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, la región septal, los bulbos olfatorios y el hipocampo. Y fue aquel que tuvieron los primeros mamíferos y el que nos da la característica de un cerebro mamífero. Por último tenemos nuestro neocórtex, o sistema cognitivo ejecutivo, el cual nos permite procesar de manera consciente los conocimientos, pensamientos, etc. que tenemos. Y es por esto que nos diferencia del resto de animales y de otros mamíferos, porque es aquel que nos da la característica de Homo sapiens, personas pensantes, y es decir, de un cerebro humano. Nuestro cerebro reptiliano posee diversas funciones. En principio nos protege o aleja de ciertas situaciones por medio del miedo. También regula funciones vitales como temperatura corporal, respiración, presión sanguínea, etc. Genera respuestas automáticas ante estímulos del medio en el que vivimos, y esto podemos relacionarlo con la resistencia al cambio que tenemos como personas. Evita el dolor y genera respuestas de placer automáticamente, y está ligado a la venganza y al castigo sobre quien castigó primero. También está ligado a los comportamientos territoriales y tribales que solemos tener como personas. También a las jerarquías sociales que son creadas más o menos a partir de este punto. Y por último, pero no menos importante, es aquel que nos da la necesidad reproductiva y el que genera dichas respuestas ante la necesidad reproductiva. Es decir, es por esto que se le puede decir que garantiza la supervivencia de la especie. En síntesis, podríamos decir que nuestro cerebro reptiliano es aquel que nos permite tener la toma de decisiones como personas, no solamente como en la antigüedad o la prehistoria, en la cual solamente deberíamos sobrevivir y garantizar dicha supervivencia y la reproducción de nuestra especie, sino también ahora enfrentándonos a otro tipo de situaciones sociales que tenemos como personas del siglo XXI.